No encontré una solución. Los caminos de la vida como laberintos son. Solo hay desilusión. Luego viene el temor. Mas Cristo vino a mí y me dijo: hijo, estoy aquí. En su presencia yo quedé, la paz plena encontré. En su presencia no hay dolor y el odio se alejó. En su presencia hay salvación. En su presencia mi divino Dios. En su presencia yo andaré y ahí me gozaré. Qué agradable es estar en su presencia. Busqué la libertad y me hundía cada día más, y en mi desesperación no encontré una solución. Los caminos de la vida como laberintos son. Luego hay desilusión, luego viene el temor. Mas Cristo vino a mí y me dijo: hijo, estoy aquí. En su presencia yo quedé, la paz plena encontré. En su presencia no hay dolor y el odio se alejó. En su presencia hay salvación. En su presencia mi divino Dios. En su presencia yo andaré y ahí me gozaré. Qué agradable es estar en su presencia. En su presencia no hay dolor y el odio se alejó. En su presencia hay salvación. En su presencia mi divino Dios. En su presencia yo andaré y ahí me gozaré. Qué agradable es estar en su presencia. Bien, hermanos, vamos a seguir con el Salmo 38. Es el salmo que hoy nos atañe. Que el Señor nos inspire y nos ayude. Vamos a leer. Salmo 38 también es un salmo de David y lo titula La Biblia de las Américas, oración del pecador contrito. Vamos a leer del 1 al 4. Dice lo siguiente: Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor, porque tus saetas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesan mucho para mí. Bien, tomémonos unos segundos, pensamos y bien para abrir los micrófonos para opinar. Bien, si alguien desea estar o subrayar algo, puede hacerlo. A mí me llama la atención, bueno, yo ya lo había leído hace un buen tiempo y siempre me llamó la atención ese versículo 1, ¿no? Como David clama a Jesús que como si quisiera que ya no siguiera enojado con él, ¿sí? Que no lo reprendiera, que lo perdonara, o sea, como cuando uno le dice a alguien: ay, no sigas más enojado. Me parece tremendo ese pedido que le hace David, ¿no? Siempre me pareció muy bonito esa conversación, porque es David quien le dice, ¿no?
y es porque está sufriendo, está en angustia, eh, está sufriendo por su pecado. Me imagino que fue un momento en el que el Señor, como cuando a uno le empieza a mostrar su verdadera condición y uno siente que el Señor está muy enojado con uno, ¿no? O sea, uno siente que le ha fallado también al Señor Jesús, porque pues nosotros no puede salir nada bueno y le fallamos mucho, pero cuando nos damos cuenta de la condición tan tenaz, pues se llena uno de temor y yo veo que David está así. Y en el 4 porque también en parte lo he vivido, cuando dice, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, uno dice es que es muy grave lo que he hecho contra el Señor, es muy grave todo lo que he hecho, como he llegado a hacer eso a varias personas por mi carácter, no sé, la envidia, los celos, la manipulación, todo, o cual sean los pecados que el Señor le estaba mostrando a David de su condición, pues era muy grande para él. Era una carga, ¿no? Que el Señor, pues, me imagino que ya después le dice, es una carga que no puedes llevar, no puedes limpiarte tú mismo, pero es como tratando de comprender qué es lo que siente David, ese temor o esa angustia que está sintiendo por su pecado y pidiéndole al Señor que no esté enojado con él, a pesar de su pecado, ¿no? Porque el pecado para el Señor no le gusta, ¿no? Bueno, voy a aportar algo que confirma acá sobre David, que era conforme al corazón de Dios. Y por eso el título que le dieron acá dice Oración del pecador contrito. Y es maravilloso ver que David, cuando le dice en el primer versículo, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor. Entonces, uno entendería, si lo lee así rápido, que es como quien diciendo, no me reprendas, Señor. No, ahí está diciendo, implícito es, no me reprendas es en tu enojo. Entonces, ¿qué está diciendo David? Cuando uno sigue leyendo es, sé lo de mis iniquidades, sé lo que cometí, sé que viene una consecuencia, la asumo, pero no me reprendas en tu enojo o en tu furor. Acepto las consecuencias. He ofendido y he hecho tanto mal que acepto la consecuencia, ¿sí? Y cuando él le dice, no me reprendas en tu enojo, ahí lo que prácticamente le está diciendo es, ten misericordia de mí. Acuérdese que la misericordia suple lo que tú no puedes solucionar, ni yo puedo solucionar. Y es como el perdón que el Señor te da, pero con misericordia. ¿Para qué? Para restaurarte y para levantarte. Entonces es maravilloso porque cuando David sigue, más adelante en el versículo 3 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. O sea, ha caído tal la consecuencia, ¿cierto? En mis huesos no hay salud a causa de ¿qué? Mi pecado. O sea, él no se está excusando, hermanos, que es lo que nosotros, por lo general, nos excusamos. Y cuando uno se excusa, pues el Señor no puede hacer nada, porque es que usted no ha entendido su condición, o yo no la he entendido. Pero cuando ya llega, él se expresa lo que le duele, se expresa toda la consecuencia que ha llegado, y pues obvio, somos humanos y podemos, ¿a quién más sino llegar a los pies de Cristo y contarles cómo nos sentimos, ¿no? Cómo esta consecuencia todavía nos sigue afectando tanto en nuestra vida. Pero en ningún momento uno sigue leyendo hasta aquí, y estoy segura en el Salmo, no hay una excusa de David por lo que él cometió, sino solamente clama a Dios misericordia para que no, digamos, todo lo que ha de pasar le dé el valor para afrontarlo, para aceptarlo, para superarlo y para levantarse del polvo. Amén. Qué bueno que aclaraste eso, ahora sí ya se entiende. Y quiero darle la bienvenida, que le demos la bienvenida a la hermana Yolanda, que nos dice allí por YouTube que un feliz sábado,
El Señor nos la bendiga, hermana Yolanda. Feliz sábado, la hermana Yolanda. Dios la bendiga. Bueno, a mí me llama la atención la pesada carga, ¿no? Que es como relacionándolo con las palabras de nuestro Señor Jesús, que Él dijo, venid a mí todos los que están cargados, cansados, que yo os haré descansar. Y tomad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga y fácil mi yugo. O sea, no hay mayor carga que la del pecado, es una cosa que lo enferma a uno, lo pone a uno mal, anímica y físicamente lo pone a uno mal. Y pues lo que el Señor quiere es que le llevemos esas cargas. Él nos va a dar el Señor dice que nos da un yugo, o sea, seguir a Jesús implica un yugo, pero ese yugo es ligero en comparación a esa pesada carga que nos tiene el pecado, ¿no? El enemigo y el pecado que en nosotros pues se hace insoportable. Y pues la invitación del Señor Jesús, ¿no? Que intercambiemos esa pesada carga, la dejemos a sus pies, que ese caso lo tome el Señor Jesús y a cambio podamos coger el yugo del Señor Jesucristo, que es fácil, es ligera la carga de Él. Eso Yo creo que esa carga que estaba sintiendo David, claro, era por sus propios pecados y es esas saetas que él habla, ¿no? Se han clavado en mí, en el corazón, ¿no? Esa angustia que está sintiendo, pero es por su propio pecado. Y yo creo que, no sé si estoy entendiendo bien, tratando de aplicar lo que el Señor Jesús nos explicó por medio de la hermana Alcira. En el verso 3 hay algo que de pronto no entiendo muy bien. Dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu indignación. Entonces, ¿será eso que se siente cuando el Señor te empieza a mostrar algo de tu condición y hasta que no vayas a estar a cuentas con Él, hasta que no hables con Él, es como que eso que sientes que el Señor está indignado, por eso se pide la misericordia que está en el primer versículo? Yo no sé si estoy entendiendo bien porque me llama la atención esa palabra indignación, ¿no? Que es a causa de tu indignación. No sé qué piensas. Pues porque, Jessy, la indignación de Dios es contra el pecado, ¿no? Y recordemos que también la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Entonces, a pesar de todo, la consecuencia que le llegó a David, es que ojalá la consecuencia hubiese llegado solo a David, pero llegó a su familia. Esto también es algo que nos lleva a reflexionar que a veces creemos que si nosotros cometemos pecados solo es para mí. No, eso es como la Afecta. onda cuando se tira hacia el río, exacto. Empieza a generar esa onda y afecta todo lo que esté alrededor. Eso es lo que sucede. Y entonces es tremendo ese dolor porque a veces uno llega a decir, oigan, yo hice eso, pero es que está afectando a mi familia, está afectando a mis seres más queridos, a las personas más allegadas. Entonces todo eso empieza a afectarlo a uno. Por eso es que él al comienzo lo que prácticamente está diciendo, ten misericordia de mí, o sea, no con tu furor, no con tu ira, o sea, tenga misericordia de mí, y ya que la misericordia de Dios pues es que no nos da lo que realmente merecemos. Pero sin embargo las consecuencias Dios no la quita. Y cuando dice la indignación, pues claro, la indignación del Señor, pues por el pecado que había en David, que había traído mucho dolor y mucha consecuencia. Es a partir de ahí, llamemos, antes no se consideraba a David conforme al corazón de Dios. Y conforme al corazón de Dios es porque tiene un genuino arrepentimiento, no hay una excusa. Y si usted puede mirar en estos 4 versículos, no hay excusa. Lo único es que él entiende su condición, o sea, que cometió pecado, ¿sí? Y que todas esas consecuencias vienen a causa de eso, pero también clama por la misericordia del Señor. Porque acuérdese que Él es misericordioso y lento para la ira. Ahí es cuando uno debe pues clamar a eso, porque el Señor en su infinita misericordia nos ayudará. Y acuérdese, no nos trata como merecemos, a pesar que nos duela mucho.
Eso que dices, Elcira, es muy cierto, porque me acordé de dos textos que yo leí hace mucho tiempo, ¿no? O sea, están en mi cabeza y habla de cuando hay el me acuerdo el de que cuando la esposa comete algo y no se ha ido a poner a cuentas con el Señor, eso afecta al esposo. Así él no lo sepa o él lo sepa, afecta. Y lo mismo al revés. Y lo mismo en la iglesia. Cuando hay un pecado oculto de alguien en la iglesia, afecta a la iglesia. Claro, está Total. oculto, nadie lo sabe, pero ahí decía Helen White, afecta y empiezan a suceder cosas, pero es por ese pecado oculto, o sea, lo que nos ha venido enseñando el Señor, por no estar a cuentas. Y claro, cuando es público, pues de manejarse público y cuando no, pues con el Señor, pero no tiene que estar oculto. Fíjese que ahorita estaba acá meditando con el Señor. Fíjese que uno se pone a leer lo de David cuando cometió adulterio, asesinato, y de ahí en adelante uno nunca, ni en los salmos, lee de ahí en adelante que David se excusó. Estaba meditando ahora con el Señor y yo dije, claro, él pudo haberse excusado diciéndote, Señor, es que este problema sexual que tenía David, que cuanta mujer estaba, él quería tenerla todas las mujeres, él no le echó la culpa a, es que lo que pasa es que yo conocí mujer muy joven y cuando la conocí, luego vinieron y Saúl me la quitó y hubo un problema en mi cerebro y entonces a través de ese problema es que yo he venido a traer todas estas consecuencias, todas estas cosas. Usted no encuentra nada de eso en David. Y David no está buscando un culpable, sabe que el culpable es él. Sabe que él puede tener una relación íntima y personal con el Señor, a pesar de todo lo que haya sucedido. Nadie está diciendo que eso no influyó. Pero eso se pudo haber parado en oración, en ayuno, en una lucha fuerte con el Señor, a no llegar a estos niveles. Y es como una invitación a uno. Y por eso es que llamemos muchas veces nuestros problemas que venimos cayendo una y otra vez, es que en algunos de los escenarios es que nos hemos excusado. Y solo el Señor nos puede mostrar cuando usted ha ido a pedir perdón y ha ido en arrepentimiento, solo el Señor te puede decir qué tan genuino fue tu arrepentimiento, si de verdad procedió de ti o vino del cielo. Bien, momento entonces para alabar, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor,
Continuamos con el Salmo 38. Vamos a leer del verso 5 al 8. Dice el verso 5. Mis llagas hieden y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera, y ando sombrío todo el día, porque mis lomos están inflamados de fiebre, y nada hay sano en mi carne. Estoy entumecido y abatido en gran manera, gimo a causa de la agitación de mi corazón. Bien, podemos opinar. Yo ahí lo que veo es la condición, o cuando el Señor muestra la condición de cada uno y David lo está viviendo, es algo que es como una llaga que hiede, que está botando materia, o sea, así de males, de ciegos estábamos al no ver la condición tan terrible que poco a poco el Señor nos ha ido mostrando, y en ese momento David lo está viviendo, cómo, cómo es la inmensidad de su pecado, ¿no? Y cómo, claro, él se abate, él se angustia, porque claro, fue quitada la venda de sus ojos. Entonces eso es lo que yo veo ahí en David, ¿no? ¿Puedes abrir donde está llagas la A, por favor, Tommy? Heridas de látigo. Bueno, yo lo voy a tomar algo espiritual. Realmente me deja pensando si de pronto David también sufrió físicamente esa enfermedad. O sea, y pues todos sabemos que a veces, como cuando Jesús vino a la tierra, pues había enfermedad y era causa del pecado también. Entonces, viéndolo así, en cuanto a la parte emocional, cuando nuestras emociones se afectan, pues nuestra salud también se afecta. Y de lo que he estado leyendo y mirando de lo que dice la ciencia y lo que han conllevado digamos, como a estudios, como la falta del perdón, como el perdón mismo hacia usted mismo, hacia uno mismo, conlleva a que quizás nuestros órganos también se nos inflamen. Y lo sé porque eso lo viví y hay alguien cercano mío que también lo vivió. El Señor me mostró y a veces todo ese dolor en la espalda, de esos órganos que se inflaman, son cosas, digamos, que quizás uno no ha podido perdonar o quizás uno no se ha podido perdonar y se está uno latigando y latigando y latigando todos los días cuando pues hace rato el Señor ya lo perdonó a uno. Por eso es que el asunto del perdón es muy complejo, es un don que viene del cielo y necesita uno pues pedirlo muchísimo para que si todavía hay cosas en la vida de uno que uno mismo no se ha perdonado, pues que el Señor haga ese milagro y que pueda sanarnos, porque Él vino a traer sanidad también para nosotros, mental, espiritual y emocionalmente. También, no sé qué opinen, yo también veo, me llamó la atención eso del látigo. Es el látigo, o sea, hablándolo simbólicamente, no es el látigo que uno mismo se da al abrirle las puertas al enemigo, como decía Alcira en los versículos pasados, que uno mismo pudo haber orado, pudo haber ayunado, pudo haber luchado con el Señor, pero dejó avanzar eso, y una vez se justifica o dice, ay, pero es que yo viví esto, me pasó esto. Entonces es como un látigo también que se hace uno mismo, porque uno mismo es el que se causa más sufrimiento, uno mismo es el que se va hundiendo en ese lodo, ¿no? Me llama la atención. A mí me hace acordar de Isaías, precisamente lo estaba como mirando, y dice que dice, toda cabeza está enferma, todo corazón desfallecido. Y pero antes de eso dice, ¿continuaréis en rebelión? De la planta del pie a la cabeza no hay en él nada sano, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite.
Y cuando en el 7 dice, y vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas por el fuego, vuestro suelo lo devoran los extraños delante de vosotros. Y es una desolación como destruida por extraños. Entonces es maravilloso que pues va muy acorde a lo que dice Isaías, lo que alguien experimenta por la falta también, digamos, del perdón, de perdonarse a causa del pecado. Entonces también son esas consecuencias de cómo llega a enfermarlo a uno físicamente, espiritualmente y emocionalmente. Somos integrales. El Señor nos mira integrales, no nos mira solo espiritualmente. Bien, sin otro comentario podemos ir a alabar con Tu manera de salvar de Michelle. Oramos por gracia, por bendición. Oramos por un mundo falto de amor. Oramos por sanidad y protección. Oramos por familia que no tiene a Dios. Cada oración tú escuchas sin cesar, y en tu inmenso amor permites lo mejor. Y si bendices en tormenta, y si tú sanas con lágrimas, y si las noches en desvelo a ti me acercan mucho más, y si las pruebas son tu manera de salvar. Pedimos porque haya paz en el hogar. Lloramos de impotencia en la enfermedad. Desconfiamos de tu bondad, como si cada promesa no fuera real. Nuestro Dios a tiempo proveerá cada necesidad de nuestra petición. Y si bendices en tormenta, y si tú sanas con lágrimas, y si las noches en desvelo a ti me acercan mucho más, y si las
Continuamos con el versículo 8, perdón, el 9 y el 10. Dice lo siguiente. Señor, todo mi anhelo está delante de ti, y mi suspiro no te es oculto. Palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. O no está conmigo, dice la nota al margen. La luz de mis ojos no está conmigo, o se ha ido de mí. Bien, podemos comentar. A mí me gustó mucho el verso 9 porque es lo que tanto el Señor quiere que entendamos y aprendamos con Él. Que nuestro anhelo, nuestra dependencia debe estar con Él, ¿no? Y todo, o sea, tenemos que entregarle todo. Y nada le tenemos oculto, ¿no? Eso me pareció muy profundo ese verso 9, porque veo a David que él le entregó todo a Jesús y que nada le tenía ocultado. Estaba a cuenta si Jesús, su amigo, sabía quién era verdaderamente, o sea, lo conocía. Porque, o sea, yo sé que el Señor Jesús es el único que nos conoce a cada uno de nosotros, pero es distinto cuando tú abres el corazón y tú empiezas a contarle quién eres, a contarle lo que te pasa y para que Él te explique, te muestre, te limpie. Es muy distinto, ¿no? Porque pues obvio el Señor lo sabe todo, ¿no? Pero este verso 9 me pareció muy profundo. Bueno, deseo analizar, más que analizar, aterrizar un poco esa palabra que dice anhelo. Y para mí, de lo que estoy leyendo o lo que dice las escrituras, porque está hablando aquí del pecado, está hablando de la consecuencia del pecado. Y ya aquí, David, digamos en la parte de atrás, los versículos pasados, hablaba de todo lo que había acontecido, de cómo se encontraba emocional, física y espiritualmente enfermo. Sin embargo, aquí él hace como un giro y no se quedó ya como en el dolor porque pues él había pedido misericordia. Es así como veo que cuando dice, todo mi anhelo está delante de ti y mi suspiro no te es oculto. Ese anhelo que habla David acá es el anhelo de todo persona o creyente cristiano que de verdad tengamos un genuino arrepentimiento en nuestra vida, haya ese anhelo de ser limpios, de ya no seguir con lo que hemos practicado, con lo que hemos hecho, de que el Señor rompa toda esa cadena, de que el Señor, como habla en el versículo 10, palpita mi corazón, mis fuerzas me abandonan, está diciendo prácticamente, yo no lo puedo solucionar, pero anhelo ser limpio. Yo no quiero seguir cometiendo lo que he venido haciendo, pero deseo que me ayudes. Y dice, y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí. ¿Me puedo volver a abrir ahí la G, Tommy, por favor? Entonces, la G al final. Ahí cuando llega y dice, y aún la luz de mis ojos se ha ido de mí, No está o conmigo. no está conmigo. Cuando habla la luz, lámpara es a mis pies también tu palabra. La luz también representa al Espíritu Santo. La luz también representa el discernimiento, que cuando uno quizás ha pecado, ha caído, viene toda esta consecuencia. Hermanos, el pecado nos separa de Dios. Y algo que es muy cierto es cuando uno cae, usted en el momento antes de caer, usted tenía una relación con Dios a un nivel, voy a llamarlo de punto 10. Cuando tú caes, ese nivel cae. Y voy a hablarlo a un nivel punto 2. La luz, lo que tu relación, tu intimidad, lo poco o mucho que tú conocías de Dios, ya no vuelve a ser igual en ese momento.
Por eso el levantarse y volver nuevamente a llegar a ese nivel 10, cuando ya no deberías andar ni siquiera en ese nivel, ni en el 10, sino que deberías estar más alto, pues tocó volver a empezar. Y volver nuevamente a tener una relación con Dios como quizás la que tú tenías cuando estaba en el punto 10 es muy difícil. No es imposible, pero es más duro y difícil de volver a ese lugar donde tú estuviste antes de caer. Entonces, él entiende que aún la luz de sus ojos, que es Cristo lo que él conocía, el discernimiento, todo lo que él podía ver, todo lo que él había experimentado la mano de Dios en su vida antes de caer, pues ya no era igual. Porque si usted se pone a ver, dice, ando sombrío todo el día. Y es cuando llama y no hay respuesta, clama y hay un silencio de Dios. ¿Qué está pasando? No todos los silencios de Dios sean como consecuencia de él. A veces los silencios de Dios es que él está trabajando. Y entonces, por eso le digo que él ya empieza a cambiar y entendió su enfermedad física, espiritual, emocional que tenía a causa del pecado, pero también entendió ya a este nivel algo más importante, que es lo que todos debemos desear, y si no lo hay, pedirlo a Dios. ¿El anhelo de qué? De ser limpios. El anhelo de que a pesar de que caemos, su gracia y su misericordia no sea parte de nosotros. Bien, vamos a cantar. O anhelo ser limpio, perdón, anhelo ser limpio. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos romperos que antes amé, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des. Tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás diste no al que a tu amparo fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Seguimos con el versículo 11 y versículo 12. Dice lo siguiente.
Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis parientes se mantienen a distancia. Los que buscan mi vida me tienden lazos. Los que procuran mi mal hablan de mi destrucción y traman traición todo el día. Solo tengo algo que añadir y es que esto es profético. Esto el Señor Jesús lo sintió, lo vivió, de cómo sus amigos, que se llamaban amigos, compañeros, todos se mantenían a distancia cuando él estaba en humillación, e inclusive sus parientes. No fue fácil para ellos tampoco. Entonces como lo que sentía el Señor Jesús en esos momentos de agonía, del Getsemaní, de la pasión, de la ruta al Gólgota. Entonces también es profético. Nada, acá también ya llega a hablar cómo el entorno también es afectado, ¿no? Cómo sus amigos también, sus compañeros, su propia familia lo abandonan. Y quizás queda para uno como pensar y reflexionar. Y es, pues, si eso también lo vivió Jesús, lo deberá vivir la última generación de los 144.000, donde pues prácticamente todos voltearán la espalda, y pues para eso es que debe uno pasar por situaciones ahorita difíciles y duras, porque eso lo prepara a uno para que la mente, el corazón esté solamente fijo en Cristo, los ojos fijos en Cristo. Y en medio del dolor, porque pues eso es muy duro. Y lo otro que dice, los que buscan mi vida me tienden lazos, los que procuran mi mal, hablan mal de mí, destrucción. Y pues eso también quizás lo estemos viviendo y es necesario. Todo eso pues uno debe agradecerle a Dios, porque después de esta situación de David no volvió a ser el mismo. En su corazón, David, hubo un cambio y una transformación. El Señor lo preparó tanto ahí para llegar a llamarlo conforme al corazón de Dios. Entonces eso le da una esperanza, porque en medio que estemos pasando, sí o sí los cristianos debemos estar pasando por situaciones muy similares. Y eso es lo que realmente empieza el Señor a limpiarnos y a sacar de nosotros nuestra escoria. Y llega, como sentí que Dios me dijo que leyera Isaías 1:16, desea el Señor a través de todas estas, de que si tú has caído o no has caído, pero hay persecución, pues hay cosas de que hay que ponernos a cuentas con el Señor. Por eso en el versículo 16 dice, lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien y buscar la justicia. Quise frenar ahí porque pues realmente para uno aprender a hacer el bien y abandonar el mal, necesitamos la justicia de Cristo en nuestra vida. Cuando una vez aceptamos esa justicia, pues sucederá lo que el Señor desea en nuestra vida en el versículo 18, que dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. Y ese milagro maravilloso que pasó en la vida de David es el milagro maravilloso más grande que el Señor desea hacer en cada una de nuestras vidas. Amén. A mí me llama mucho la atención en el verso 11 y uniéndome a lo que dice el Cira, em, bueno, cada vez más uno tendrá que vivir más eso, ¿no? Pero uno ha tenido experiencias y yo creo que cada uno debemos tener esas experiencias, porque uno a veces no es consciente del pecado, de lo que hay en uno, y no es consciente de la distancia que eso acarrea y cómo nos distancia Jesús. Entonces hay veces el Señor tiene que
que mostrarnos de alguna forma el repudio, no sé, el esposo, la pérdida de amigos, o sea, que tú te sientas sola o que tú llegas a sentirte solo en esos momentos en que preciso el Señor te mostró algo y la gente como que, uff, entonces esto sí, hay amor, hay oración, pero tú te sientes físicamente solo, sientes esa distancia, pero es Jesús mostrándote la magnitud de tu pecado, porque no hay otra forma en que lo entendiste, y mostrándote esa distancia que hay verdaderamente entre Él y tú. Entonces es como uno como el pueblo de Dios y como hijos, a veces tenemos que entender así, ¿no? Tenemos que entender que entre Jesús y nosotros hay una distancia que Él quiere romper y lo que nos separa de Él es el pecado. Bien, tiempo para alabar. ¿Le importará a Jesús? Vamos a cantar este himno. Le importará a Jesús que esté doliente mi corazón, si ando en senda oscura de aflicción, puede darme consolación. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará que en oscuridad camine con gran temor. Al anochecer en la lobreguez le acompañará el Salvador. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará si mi voluntad faltar en la prueba atroz, si he cedido al mal, a la tentación y el llanto ahoga mi voz. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Le importará cuando diga adiós al amigo más caro y fiel, y mi corazón lleno de aflicción haya de apoyar la hiel. Le importa si su corazón comparte ya mi dolor. Si mis días tristes, mis noches negras le importan al Señor. Bien, vamos a continuar con Salmo 38. Vamos a leer el verso 13 al 15. 13 al 15, vamos a poner un poquito de lo anterior. Dice lo siguiente:
Mas yo, como el sordo, no oigo. Soy como el mudo que no abre la boca. Sí, soy como el hombre que no oye, en cuya boca no hay réplica. Porque en ti espero, oh Señor. Tú responderás, Señor, Dios mío. Yo ahí lo que veo, me impresiona, ¿no? Esas palabras de David. Y en el verso 15, cómo es, él calla, ¿no? Él confía en el Señor y espera pacientemente a sus respuestas. Es lo que yo veo ahí. Después de semejante experiencia, él aprende a estar paciente y sabe que el Señor va a responder, sabe esperar en él. Y a callar. Ujú. Nosotros no sabemos callar. Bueno, yo por lo menos no. Es difícil, ¿no? Como esperar y callar es bien complicado. Pero bueno, bendito sea el Señor. Este carácter, esta forma de ser como se la dio a David, también es una promesa para cada uno de nosotros, que también nos dará de su justicia para aprender a callar y aprender a esperar en Señor. Hay algo que dice, me llama la atención, porque el enemigo tiene muchas maneras como de desmotivarlo a uno, ¿no? Como atacarlo, como, o sea, cuando uno está golpeado, usted está herido en batalla. Y el enemigo ve que tú estás herido en batalla y ahí va directo y busca a alguien más cercano para caerte. Y te cae a través de las avenidas del alma, ¿no? Que es el oído, el hablar, la boca. Entonces, en ese momento cuando tú más necesitas como ser reconfortado, como quizás también lo sintió Jesús, eso le digo muchas veces, si estamos pasando por situaciones en esas heridas de batalla, pues uno necesita ser reconfortado. Y si no, es preferible callar. Entonces, a veces, si estás siendo herido en batalla, es mejor que te calles en esa lucha que tienes en ese momento, porque quizás las personas más cercas son las que el enemigo usa para desmotivarte. Entonces, por eso David dice, mas yo como el sordo no oigo. O sea, bloquea totalmente lo que alguien viene a decir y ¡fum! Frena inmediatamente, hermanos. Porque te pones a razonar con ellos y el enemigo sabe cómo, en ese momento en el que tú estás herido en batalla, debilitarte más. Y también dice, soy como el mudo que no abre la boca. Si alguien te está cayendo en ese momento, calla, hermanos, no te defiendes. No hagas como Job. Trégale eso a Dios y que el Señor juzgue tu causa. Juzgue lo que tú estás pasando en este momento. Porque muchos caen y llegan como instrumentos del enemigo para acabarte, para que no levantes cabeza, para que la poca fe que quizás quede en tu vida se caiga, se desborone y las esperanzas totalmente caídas. Y por eso en ese momento no debemos ni oír y que Dios nos dé la luz del discernimiento, saber esas palabras de quién viene. Y por lo general, hermanos, se los digo, si vienen a acabarte la poca fe que tiene, el aliento poco que tiene por la lucha que estás pasando, reacciona inmediatamente que esa persona está usando por el enemigo. No viene de Dios. Y ahí inmediatamente, si no tienes nada que responder acorde a un escrito, está como David. No abra la boca, no responda, simplemente, hermano, estaré orando por usted. No es lo que Dios me está mostrando, le agradezco. Frene. Porque estás herido en batalla. En las luchas que estamos pasando, acuérdese que estamos en guerra, son luchas de batallas. Y en esas luchas es cuando más tenemos que aferrarnos y entre menos hablemos de las debilidades que usted en este momento está pasando, a los hermanos o a las personas, más hay que ir a Dios.
más hay que contarle de cómo te sientes, más hay que ser lo más sincero y profundo de tu dolor, como lo está haciendo David. David lo está contando, para que el que todo lo puede, también en su momento frene a Satanás y le diga hasta aquí, porque el Señor no nos va a probar más allá de lo que no podamos resistir. Y si tú en este momento estás pasando por algo donde tú a veces sientas que ya no puedes, ese es el momento en el que el Señor, que es el que mide y está pendiente el fuego por el cual tú estás pasando, si es real o no es real, y si todavía sigue, hermanos, porque tú puedes. Y dile, Señor, ayúdame porque yo ya no puedo. Ahí es donde el Señor, ¿qué? Interviene. Pero tengan mucho cuidado con eso. Y por lo general son las personas más cercanas las que el enemigo usa. Y hoy lo vamos a ver con Judas, ¿por qué? ¿Qué pasa en nuestra vida? Y que Dios nos guarde, como hablábamos en el estudio de la tarde, que no esté hablando Satanás a través mío, sino que sea el Espíritu Santo tomándome y ayudando al hermano que ha caído en batalla. Gracias. Decir ahí, hermanos, es que es tremendo como de verdad el Señor quiere usarnos para bendición, pero muchas veces tiene que despertarnos y rescatarnos, a pegarnos un sacudón, porque no hemos sido muchas veces bendición, la mayoría hemos sido maldición por nuestra lengua, de verdad, y a otros hermanos, ¿no? Es tremendo, tremendo, por eso hay que aprender a callar y saber bien cuando hablamos a alguien que probablemente pueda estar en lucha y podamos embarrarlo, porque asimismo, al tener ese amor de Jesús y al tener esa forma de ser, asimismo muchos lo harán con nosotros, ¿no? No serán una carga, sino más bien una ayuda. Y lo maravilloso es en este último versículo dice, porque en ti espero, Señor. Tú responderás, Señor, Dios mío. Fíjese que eso viene después de que David pasó al segundo paso, que él anhelaba ser limpio. Él había reconocido en el fondo de su corazón lo que él era. Y cuando eso sucede, dice, llegamos nosotros a mover tan fuerte la mano de Dios, porque nos llegamos a estar a cuentas y llegamos a decirle, es que ya no quiero volver a hacer lo mismo, quiero que me ayudes, anhelo ser limpio. Pero como esas oraciones son tan personales con el Señor, obvio, y usted le cuenta todo lo que le están tratando de hacer. Pero en ese momento, el consejo es callar, no ir y esperar en el Señor, pero eso viene como consecuencia. Y a veces nosotros queremos invertir las cosas, o solemos hacerlo, y queremos primero callar y no ir, cuando eso no viene de nosotros. Si tú estás a cuentas, el Señor envía ángeles, refuerzo, el Espíritu Santo, te ayuda y te da ese poder en el cual tú no puedes, mejor callas, entiendes, enmudeces y tratas en lo máximo de que esas palabras que te han dicho, frenarlas y decir al Señor, permita que no quede nada abrigado ni en mi mente ni en mi corazón, que dañe mi mente y mi corazón. Y de ese momento viene como una consecuencia, es que tú ya puedes esperar en el Señor, porque ya hay una confianza en el Señor. Porque el Señor en ese momento te llenó de paz y de gozo, que eso que viene también de lo alto. ¿Por qué? Porque hubo un genuino arrepentimiento. ¿Por qué? Porque también hubo un genuino ¿qué? Perdón. Cuando esas consecuencias, esas dos palabras tan importantes en nuestra vida y en el plan de salvación, pues trae como un fruto, llamamos como una consecuencia de que tú esperarás en el Señor, porque tú sabes quién es el Dios en el que tú has creído y sabes que Él te responderá y que Él, si has sido humillado, te pondrá en lo alto. ¿Para honra y gloria de quién? De Dios. Amén. Momento de alabar a Jesús, entrega todo. La hermana Michelle.
has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús, a Jesús, a Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Y la tristeza en gozo cambiará. Vamos a continuar con versículo 16 y 18. Dice lo siguiente. Pues dije, que no se alegren de mí los que cuando mi pie resbala se engrandecen sobre mí, porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está continuamente delante de mí. Confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Aquí hay otra palabra muy importante implícita en la cual David sigue hablando y son los atributos de Dios. Me parece, yo le llamo así, pero de pronto no son atributos, es que aparte de la misericordia, pide justicia, ¿cierto? Y nosotros también podemos pedir justicia. ¿Quién más que Dios que pueda hacer justicia en tu caso y en mi caso, verdad? Entonces, cuando él dice, pues dije que no se alegren de mí los que cuando mi pie resbalaban se engrandecen sobre mí, porque yo estoy a punto de ¿qué? Caer. Y aquí en ese momento es cuando, lo que les decía anteriormente, es cuando el Señor sabe hasta qué punto deja que el enemigo te ataque. Sabes hasta qué punto tú sabes que ya no puedes aguantar más. Y en ese momento es cuando Dios le dice hasta acá, le dice al enemigo, y es cuando Dios procede a actuar, ¿cierto? Porque aparte de que David pedía misericordia, aparte de que David tuvo un arrepentimiento genuino, porque ese arrepentimiento venía de lo alto, es un don de Dios, también vemos que aquí David también pide ¿qué? Justicia. Y una vez, ¿cuándo? Después de que su fe sale a flote, una vez después de que él dice, esperaré en el Señor, sé que él responderá. Y es así cuando él ya es de que cambia y pide justicia. ¿Qué quiere decir? Que David no toma la justicia en sus manos.
Y cuando también yo creo que David dice, confieso pues mi iniquidad, es porque quizás a veces uno pues es nuestra naturaleza querer tomar la justicia en nuestras manos. Quizás hay un dolor, hay un resentimiento y quizás el problema es que eso pueda llegarse a convertir en una amargura, ¿verdad? Entonces también pienso que al confesar esta iniquidad, la final precisamente va después de que él pide justicia de quién, de sus enemigos, como queriendo decir, vea Señor, si hay una sed de venganza personal, si es que yo no he podido perdonar, si es que, o sea, límpiame todo esto para que tú también puedas hacer justicia y ante los concilios este juicio sea que justo y yo no esté entorpeceando las cosas y lo que tú deseas hacer en este momento, en este caso. Sí, lo importante que es la confesión y aquí hay confesión genuina, ¿no? Porque hay una aflicción, un dolor por el pecado. No, digamos, no tanto por las consecuencias, sino por el pecado. Y se ve como una de las características de la confesión sincera, ¿no? Que hay un dolor genuino en el corazón que solo da el Señor. Nosotros tal vez a veces confundimos el dolor o el remordimiento que hay en nosotros por causa de algo que cometimos, pero lo confundimos y muchas veces no es dolor en sí por lo que le hicimos a Dios. Entonces, bueno, supongo que eso vamos a verlo más a fondo en la tarde, en las tardes con la hermana Elcira, pero me llama la atención, ¿no? En medio de ese dolor, David está confesando, sigue confesando su iniquidad. Y que referente a lo que tú hablas ahí de confesar y la aflicción, ese patrón se repite en Pedro, ¿no? Cosa que no se repite en Juan. Entonces eso, al analizar esos casos, uno ¿En se Juan o puede, en Judas? perdón, Judas y Pedro. El que no Ah, hubo un ya. genuino arrepentimiento fue Judas, mientras en Pedro sí lo hubo. Entonces ese patrón que tenía Pedro, que tuvo, pues es el mismo que hubo en David y es el mismo que hay en un pecador totalmente arrepentido, o sea, conforme al corazón y a la voluntad de Dios. Bien, así es. Vamos a cantar, entonces yo me rindo a ti. Salvador a ti.
amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis grandezas, mis pecados, yo rindo a Bien, vamos a leer la última parte ya del Salmo. Segundo, hermanos, por aquí tenemos aquí un pequeño problemita, pero ya. Dice lo siguiente, 19 al 22, ya la última partecita del Salmo. Dice, pero mis enemigos son vigorosos y fuertes. Muchos son los que sin causa me aborrecen, y los que pagan mal por bien se me oponen, porque yo sigo lo bueno. No me abandones, oh Señor. Dios mío, no estés lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Señor, salvación mía. También creo que este pedazo es profético, ¿no? El Señor Jesús sentía eso en su separación con el Padre y pues él sabía también que su Padre, dentro del plan de redención que ellos planearon e hicieron, pues él sabía que el Señor ponía su fe, su confianza en el Padre y sabía que iba a resucitar, aunque estaba en una aflicción muy dura, muy profunda, no podía usar sus poderes divinos, estaba como ser humano, pues él como ser humano y así como David clamaba al Señor, no me abandones, no estés lejos de mí, apresúrate, Señor, a socorrerme, ¿no? No ve ahí como la angustia, pero también la fe, la confianza que el Señor está ahí aún en medio de la prueba. Me llama la atención que David llega y dice, porque yo sigo lo bueno. Uy, tremendo, dice, y los que pagan mal por bien se me oponen, porque yo sigo lo bueno. O sea, a veces a mí me sorprende ver a David cuando habla con esa seguridad de que hace lo bueno, sigue lo bueno, queda uno como, o cuando llega al punto de decir, cuestióneme, revíseme, o sea, es una fe inquebrantable y ahí nos muestra lo que yo había leído acá en Isaías, ¿cierto? Cuando decía que aprender a hacer el bien. Y después dice buscar la justicia. O sea, es claro que cuando dice, porque yo sigo lo bueno, es porque tenía claro, digamos, la justificación por la fe y a Cristo en su vida. Y sabía que Dios era el que lo estaba guiando. Que a pesar de que había caído, el Señor lo estaba levantando y le estaba mostrando el camino. Y que estaba diciendo, por hacer lo bueno, me está sucediendo todas estas cosas. Y eso también nos deja un ejemplo que cuando tú más estés cerca de Dios, a pesar de que hayas caído, entre más lo busques, vienen cosas feas, porque el enemigo sabe que te está perdiendo, sabe que prácticamente los pecados que tú has cometido, pues a la final de todas estas cuentas le caerán a él. Y se viene con toda para que tú desistas y abandones volver nuevamente al Señor. Entonces acuérdese que el arrepentimiento realmente es volver al Señor. Y es así cuando tú vuelves al Señor, usted empieza a practicar cosas que buenas. ¿Qué haces? Sigue lo bueno. ¿Y quién es bueno? Cristo. No hay más sino uno. A Él es al que hay que seguir. Entonces es maravilloso ver cómo habla David con esa certeza, porque yo sigo lo bueno. Amén. Bien, si no hay más comentarios, vamos a finalizar ya con el himno, la canción Soldado Herido de la hermana Michelle. Amén. Solo quiero, bueno, compartir que sí que me parece muy lindo y qué hermoso que por lo menos yo y cada uno de nosotros podamos decir algún día que hacemos lo bueno, que hemos tenido victoria en el Señor Jesucristo y que somos ayuda para nuestro prójimo y no una carga, ¿no? Que somos una bendición para este mundo. Y comparto también lo que comenta nuestra hermana Yolanda en YouTube. Dice, uy, sí, es cierto, hermanita Alcira. Como dijo Jesús, calla, enmudece. Siempre viene a mi mente en estos momentos, calla, enmudece.
Bueno, vamos entonces a cantar. Voy a compartir Amén. pantalla. Amén. Compartir pantalla. Este canto no tiene letra, pero es muy hermoso. Meditemos en esta letra. Tal vez lo hayamos escuchado algunos. Se llama Soldado Herido. No sé si me alegro o lloro. No sé si lloro o me alegro. Las cosas que yo tuve que pasar, el desierto me hizo llorar, mas mi Dios me hizo llegar hasta aquí. No sé si me alegro o lloro. No sé si lloro o me alegro. La tempestad fuerte me atrapó, mas mi Dios me levantó y por eso estoy aquí. Mi Dios es fuerte, temible, no falla y su gran amor sobrepasa las líneas enemigas para rescatar. Mi Dios rescata al soldado herido con su gran amor infinito. Él es especialista en curar. La tempestad fuerte me atrapó, mas mi Dios me levantó y por eso estoy aquí. La tempestad fuerte me atrapó, mas mi Dios me levantó